del 14 al 23. Si usted lo tiene, nos ponemos de pie para leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Segundo de Samuel 16, del 14 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Siéntese, hermano. Una de las características de la Biblia es que se registra exactamente la verdad de Dios y la verdad en la historia del hombre. Cuando nosotros observamos las obras de la literatura clásica o didáctica de los hombres, generalmente se ocultan los grandes defectos del carácter de las personas. Y a veces vemos que en algunos libros de historia, algunos libros de la formación de religiones o de alguna nación, generalmente se habla de las personas como si hubieran sido perfectos y solamente se ven sus virtudes muy ponderadas, pero no se mencionan sus errores o las cosas malas que pasaron en su vida o las cosas malas que hicieron ellos mismos. Hay ocasiones en que ya solamente en estudios de educación media y superior ya se analiza desde un enfoque más práctico el carácter de las personas, que incluso pueden ser héroes de la patria y que lo bueno que hayan hecho a nivel político o social pues es una gran aportación, pero el error de su carácter, sus defectos, fueron parte de la realidad de sus vidas. Y por eso algunas personas cuando leen la Biblia se pueden escandalizar y al ver un pasaje como el que hoy nos toca, posiblemente hay cosas muy grotescas, pero están registradas para nuestra enseñanza, para que veamos que el hombre o la mujer que se aleja de Dios, podemos hacer cosas terribles, podemos hacer mucho daño a los demás y podemos acabar con el plan de Dios para nuestra vida. Entonces hoy vamos a hablar de que David huyó. Ese es el tema del día de hoy. David huye de Jerusalén. Y bueno, cuando usted ve el contexto al que nos ha llevado para llegar a este punto de la historia bíblica, nos damos cuenta que las situaciones muchas veces no son lo que esperábamos. En muchas ocasiones hay el deseo de que Dios nos bendiga, que el pueblo de Dios esté consagrado, pero la gente tenemos un corazón duro. Y la situación que se dio aquí con la ira de Absalón contra su padre y cómo él tomó fuerza para atacar a su papá y quitarlo del reino, por supuesto no tenía nada que ver con el propósito de Dios. Y también analizamos que muchas de estas situaciones vinieron por el descuido espiritual de David. Cuando él permitió en su vida un adulterio, tantas concubinas, cuando él permitió que sus hijos hubiera incesto, hubiera homicidio ahí o un fratricidio, esto nos lleva a ver a un hombre ya sin autoridad, a un hombre que no pudo enfrentar la revuelta de su propio hijo.
y en Absalón vemos el deseo de venganza, que puede ser muy destructivo. La Biblia dice que dejemos la venganza a Dios, que Él es el juez, pero Absalón tenía tanta ira contra su hermano que lo mandó matar, y tanta ira contra su padre que empezó de una manera muy astuta a ganar a las personas. La semana pasada el hermano Héctor Vázquez predicó de este tema, de la rebelión de Absalón. Si usted estuvo aquí sabe de qué estamos hablando, y fue increíble cómo este hombre joven con talentos había caído ya en matar a su hermano y ahora quería deponer a su papá del reino y empezó a hacerse de personas. Dice que primeramente buscó 50 hombres que corrieran delante de él y consiguió carros y caballos. Hasta ahí no parecía muy grave, pero la intención de él era ganarse el corazón de la gente. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 15 de segundo de Samuel, que Absalón, cuando llegaba la gente con un asunto, les decía: si yo fuera el rey. Ese es el síndrome de Absalón, ¿verdad? Cuando alguien que no es puesto por Dios quiere ser puesto y lo logra a través de mover el corazón de la gente. Y él dijo: si yo fuera el rey, podría juzgar mejor que mi papá. Si yo fuera el rey, haría justicia, porque mi papá no les hace caso a ustedes. Y ahí vemos que a nivel de la sociología, los grupos humanos a veces se mueven por promesas falsas, o se mueven a veces por cuestiones pues que no son muy claras, que pueden ser oscuras, pero la gente fue movida y mucha gente simpatizó con Absalón. Y dice también ese capítulo que en un punto Absalón le dijo al rey David: papá, tengo un voto. Fíjese usted cómo el perverso se pinta como bueno, ¿no? Él dice: le prometí algo a Dios, le prometí ir a Hebrón, voy a llevar dinero, voy a llevar una ofrenda, papá, déjame ir a Hebrón. Y David pues hasta se sorprendió de lo que su hijo le dijo y dice: pues vete a Hebrón, si hiciste un voto con Dios, ve y sirve a Dios. Pero el propósito de Absalón era que en Hebrón lo declararan rey. Históricamente, David fue rey primero en Hebrón, antes de Jerusalén. Estuvo ahí unos 7 años cuando había luchas con la casa de Saúl y no era David todavía el rey sobre las 12 tribus, estuvo en Hebrón. O sea que Absalón escogió la ciudad donde su papá fue puesto como rey para ser puesto él como rey. Y dijo a la gente, invitó a 200 personas y les dijo: cuando ustedes oigan que suena la trompeta, digan: Absalón reina, Absalón reina. Hermano, no era la forma de Dios. Cuando Dios permitía que un rey muriera, entonces alguno de sus hijos podía ser el rey. Pero ni estaba David muriendo, ni Absalón tenía un corazón limpio delante de Dios. Y entonces logró que muchos del país lo siguieran a él. Y ahí vemos cómo a veces es el movimiento de masas, ¿no? Cómo la gente políticamente o económicamente se deja mover por algunas ideas que no son del todo buenas. Y bueno, se hizo fuerte la rebelión al punto que muchos en el país ya no estaban amando a David como rey, sino que reconocieron a Absalón. Absalón es el tipo del que le roba el lugar a otro, que no espera el tiempo de Dios, que no respeta la voluntad de Dios y que solamente le interesa la venganza. En ese punto, cuando Absalón está fortaleciendo su rebelión, dice la palabra de Dios que David huyó. Alguien vino y le dijo al rey David: tu hijo está ganándose el corazón de todo Israel y ya se proclamó rey en Hebrón y va a venir para quitarte el reino. Y es entonces que entramos a ver lo que está sucediendo en este capítulo. Y vamos a hablar de 3 circunstancias que se dan en medio de la crisis. 3 circunstancias que se dan cuando tenemos grandes crisis. Algo que también tenemos que entender aquí, hermanos: todos vamos a tener problemas. En algún momento de nuestra vida van a llegar problemas que nosotros buscamos por malas decisiones, o pueden llegar porque otros deciden mal, o pueden llegar porque Dios tiene un propósito en esto. En este caso, David había fallado ante Dios y estaba enfrentando lo más difícil de su vida. Habiendo sido un gran militar, habiendo matado a Goliat, ahora un hombre ya entrando en la vejez, pero todavía fuerte, tuvo temor de su hijo. Y él dijo: yo no puedo enfrentar a mi hijo, y fue huyendo del lugar donde estaba reinando. Entonces, la primera circunstancia que vemos en la crisis es huir, el momento de escapar. Y esta circunstancia a nadie le gusta. Todos queremos tener nuestra área de confort, queremos tener nuestra seguridad, nuestras comodidades. Parece que es una regla que todos tenemos ganado el derecho de estar bien. David tenía un palacio, tenía allí funcionarios, estaba él trabajando para Dios como rey, pero
la amenaza de su hijo lo hizo huir. Y esto, hermano, tiene mucho que ver con la situación de que estemos dispuestos a la pérdida. Hay una situación en nosotros que se llama temor a la pérdida. Nos da miedo perder personas, nos da miedo perder objetos, perder estatus, nos da miedo perder comodidades o bienes materiales. Pero hay momentos en la crisis en que es mejor perder eso que perder la vida. Y entonces el rey David tuvo tanto miedo, estaba mal espiritualmente, no era el hombre de guerra, el hombre entregado a Dios, estaba cayendo por sus propios errores, por no corregir su adulterio y no corregir su falta de autoridad, y él está tan débil que dice tenemos que huir. Entonces, ahí en el versículo 14 dice que el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y llegaron a descansar a una ciudad llamada Bahurim. Ahora, esta situación de huir, hermano, tiene mucho que ver cuando nosotros entendemos que por encima de los bienes materiales, por encima de las personas y de todo lo que queremos, tiene que estar Dios. Por encima de todo está Dios. Y entonces hay que aprender a perder, hay que aprender a huir, porque de otra manera enfrentamos la violencia y podemos hasta perder la vida. Hay personas que por un sismo tienen que dejar su casa habitación y no se quieren ir. Y dicen, no, es que aquí es mi casa y si me la quitan, pero se pueden morir por un sismo. Entonces la gente tenemos una mentalidad de no perder. Hay relaciones personales, de matrimonio, de cualquier tipo, que por no perder a una persona hacemos cosas muy equivocadas. Y entonces decimos, yo no me puedo quedar solo, yo no voy a ser viudo, no voy a ser divorciado, yo quiero, a ver cómo le hago, pero tengo que corregir esta situación. Y hay ocasiones en que dañamos más tratando de apegarnos a ciertas situaciones. Mucha gente que no quiere bajar su estatus de vida y dice, no me quiero cambiar de colonia, porque la otra colonia es popular y estoy en una colonia de clase media alta. Hermano, no tiene nada que ver si usted vive en una colonia más pobre, lo importante es que usted esté bien. Pero hay muchas personas que aumentan sus deudas, le deben al banco, le deben aquí y no sueltan las cosas para poder corregir la situación. ¿Qué debo de hacer en una crisis económica? Pues vender lo que tengo, cancelar créditos, ver cómo arreglo pagar mis deudas, porque mucha gente por ahí se afila con grupos para no pagar. Eso no viene de Dios, hermano. Dice la palabra que el que compra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar. Ahora, si no puedo pagar, devuelvo el bien o veo cómo hago para resolver el problema, pero muchos nos apegamos tanto a lo material que no lo queremos soltar. ¿Cuántos tienen por ahí un coche último modelo o algo así y no lo acaban de pagar y no pueden pagarlo, pero no lo quieren soltar? Dicen, no, es que yo confío y yo decreto y declaro, pero si usted está en deuda, usted está comprando lo que no puede pagar, ¿cómo puede decir que viene de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces el temor a la pérdida es muy grande. Hay muchas personas que en su trabajo permiten mucho abuso con tal de que no los corran. ¿Y sabe qué? Es mejor perder el trabajo que perder la dignidad. Pero mucha gente decimos, no, es que yo estoy allí. Hay mucho acoso sexual, hay muchas cuestiones económicas, de escalafón, injusticias, y mucha gente las padece porque dice, es que no me puedo quedar sin nada. Mire, cuando alguien es trabajador, puede perder un trabajo y Dios le va a dar otro, pero Dios le va a bendecir si usted tiene fe. Sin embargo, no lo queremos dejar. Entonces es muy importante que aprendamos que cuando el problema viene fuerte y tenemos que ceder, hay que aprender a soltar esas cosas. Dice Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás, ¿se acuerda? O sea, hay que estar dispuesto a perder, confiando en que Dios nos puede restituir lo perdido si Él quiere, pero que no estemos aferrados a una situación en la que nuestra vida está en peligro. Muchas personas, con tal de que no los asalten, pelean con los delincuentes. Y hermano, es triste decirlo, pero puede perder su vida. Entonces es mejor perder cualquier dinero, cualquier bien, cualquier vehículo, cualquier cosa y no perder la vida. Pero mucha gente dice, no, es que esto es mío, sí, sí es suyo. Y es muy injusto que lo estén robando, pero es mejor soltar las cosas que perder la vida. Entonces yo creo que aquí David aprendió el principio de que era mejor huir que enfrentar situaciones que no podía enfrentar espiritual y moralmente. David estaba debilitado, tenía menos gente en su ejército que ahora el nuevo ejército de Absalón. Absalón era más joven, más popular,
y entonces parecía que todo el país estaba con él. Y esto es muy triste, cómo todo un país dejó de amar a David por amar a Absalón. Por supuesto, David cometió errores, pero no era el camino de Dios que Absalón robara el reino. Entonces, hay que aprender a huir. Si una situación no voy a poderla sacar adelante, si evidentemente se complican más las cosas, si yo me aferro a algo que no viene de Dios, es mejor que aprenda a soltarlo. Y cuando yo solté, o me divorcié, o perdí, o haya pasado lo que haya pasado, Dios me sigue amando. Y Dios me puede levantar. Y Dios me enseña que en la pérdida hay mucha enseñanza. Porque cuando hay ganancia, hay alegría. Pero cuando hay pérdidas, hay reflexión y hay meditación. Y hay entonces una valoración para que las cosas no sean fuera de la voluntad de Dios. Entonces David tuvo que huir, y tuvo que huir con sus esposas y algunos hijos. Y dice la palabra de Dios que dejó a 10 concubinas a cuidar el palacio. Y dijo, nosotros tenemos que huir, pero ustedes quédense cuidando la casa. Y él se fue con toda su gente. Hubo soldados que se fueron con él, hubo algunas personas que lo amaban y se fueron con él, hubo extranjeros que quisieron ir con él y entonces estaban acompañándolo, pero muchos también lo dejaron. Cuando alguien nos deje, tenemos que aprender que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y que no porque alguien nos deje, no valemos o somos menos que otros, porque el corazón de la gente es muy engañoso. Y David estaba muy decepcionado al ver que todo el país lo dejó, militares y gente importante, y ahora Absalón parecía el nuevo rey por un golpe de estado. ¿Sabe? Los golpes de estado nunca vienen de Dios. La política tendría que resolver los problemas humanos, el diálogo, pero es nuestro corazón duro el que no deja que las cosas se resuelvan así. Y entonces venía un golpe de estado. Y dice el versículo 15 también, que Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron a Jerusalén y con él a Ahitofel. Cuando la gente que no está en la voluntad de Dios prospera, todos nos angustiamos, pero no hay que dudar de Dios. Encima de que Absalón estaba siendo popular, Dios tenía un plan todavía para el rey David. Entonces, cuando usted pierda algo, diga, de todos modos, Dios tiene un plan para mi vida. Puedo perder una relación personal, hasta un matrimonio, puedo perder a mis hijos, puedo perder lo económico, la casa, el coche, todo lo valioso, mi trabajo, mi ministerio, pero si es injusta esa pérdida, Dios me va a recompensar después. Y yo tengo que estar dispuesto a perder. Pero Absalón estaba totalmente ajeno a Dios y entró como un héroe a Jerusalén. De Hebrón a Jerusalén hay 30 kilómetros. Entonces él tomó su gente, sus caballos y entró como un conquistador. No era un conquistador. Dios no estaba con Absalón, pero David tuvo que huir. Y ahí tenemos una circunstancia muy difícil de entender. Cuando los malos prosperan y cuando los hijos de Dios tienen un fracaso. Pero aunque estemos fracasando, tenemos que seguir confiando en Dios y seguir siendo fieles. Porque Dios es más que una casa, que un coche, que una cuenta, que un domicilio. Dios es más que todo. Y cuando perdemos algo, tenemos que seguir adelante. Y además, Absalón era popular porque llegó con mucha gente. Dice aquí, llegó Absalón y toda la gente suya. O sea, se sentían propiedad de Absalón. No tenían conciencia política ni moral. Veían a un traidor, pero decían, nos cae muy bien. Y no importa que David se vaya huyendo, que David tuvo victorias, que David fue un buen rey en muchos aspectos. Ahora ellos estaban por la conveniencia de un gobernante más joven o con otras condiciones. Entonces, hermano, el corazón del hombre es tremendamente perverso y a veces apoya lo que menos debería de apoyarse. Absalón vino con toda la gente suya, un conquistador, un hombre con un gran ejército y todo el país a favor de él. Pero recuerde que por encima de los gobernantes está el juez del universo. Dios está por encima de todos ellos. ¿Quién era la gente de Absalón? Dice, los hombres de Israel. Todos los que habían sido leales a David, ahora eran leales a Absalón. Prepárese para la traición. Hay personas que nos pueden llegar a traicionar. Y a veces amigos, familiares, personas que eran muy cercanas, resulta que en algún momento de situación política, económica o lo que sea, apoyan a otros.
aunque usted vaya huyendo como David, pero el que nunca nos va a dejar es Dios. Dios nunca nos deja. Lo que puede ser peligroso es que estemos mal delante de Dios. Si yo me aparto de Dios, ya perdí. No importa si mucha gente me sigue, ya perdí porque estoy mal ante Dios. Pero si estoy bien delante de Dios y los otros prosperan y hay enemigos que me quitan un cargo o un país, aún así Dios está en su trono gobernando y debo estar dispuesto a seguir adelante. Y David tuvo un aprendizaje muy grande al ver que su propio hijo lo traicionó y todos los hombres de Israel ahora estaban con Absalón. Dice también aquí que entraron en Jerusalén, o sea, como conquistando la ciudad. No hubo guerra porque David tuvo miedo. Y hay ocasiones en que es mejor no defendernos, sino hacer guerra. No siempre. Legalmente tenemos derechos de defendernos, pero espiritualmente tenemos que aprender a perder. Pero en este caso, David iba derrotado y Absalón se sentía un vencedor. Dice, entonces llegó Absalón, toda la gente suya, todos los hombres de Israel entraron a Jerusalén y con él Ahitofel. Ahitofel es un consejero muy bueno en cuanto a habilidad, pero malo en cuanto a que era desleal. Y de él hablaremos, si usted quiere, la próxima semana. Pero hoy vemos que este consejero, que había sido amigo de David, viene con Absalón. Entonces, hermano, hay que prepararnos para la traición. Si alguien en el trabajo, en la familia, en algún momento traiciona nuestra vida, nosotros tenemos que seguir adelante, porque servimos al Dios vivo. Y no importa si alguien va o viene o está con nosotros o con otro, tenemos que aprender a dejar las cosas en manos de Dios. No aferrarnos y poner a la gente a pelear, no aferrarnos y atacar a los demás, sino dejar que Dios bendiga nuestra vida. Entonces, por ahí incluso hay una película evangélica, ¿no?, del grupo Cabe, Hora de Huir. Está interesante, ¿no? Hay ocasiones en que es hora de huir. Perdí mis comodidades, perdí mis amigos, perdí mi familia, perdí mi ministerio, pero sin embargo, por encima de todo, Dios está conmigo. Dios estaba con David. Entonces, si algo voy a perder, lo voy a perder para la gloria de Dios, pero no me voy a apartar de Dios, ni voy a blasfemar contra Él, ni voy a acusar a Dios, porque humanamente así es la situación. El mundo en la Biblia proféticamente se ve como el mar que es inestable. Así como el mar es inestable, el hombre es inestable, la política, la economía, todo lo que el hombre propone es totalmente inestable. Entonces, gracias a Dios por la estabilidad que nos da, pero cuando se pierde, hay que seguir a Dios. Entonces, la primera circunstancia es huir. Si usted tiene que huir, huya, pero Dios está con usted y le va a bendecir. La segunda circunstancia propia de una crisis grande es la ayuda. Ayuda. Segundo de Samuel 16, del 16 al 19. Algo maravilloso, hermano, que no podemos olvidar. Dios está conmigo. ¿Lo puede repetir? Dios está conmigo. ¿Está seguro? Gloria a Dios. Eso es lo único indispensable, que Dios esté con nosotros. Pero en su grande misericordia, Dios nos consuela con gente que nos ama. David parecía estar solo. Decidió con su familia y con sus hijos irse a otra ciudad, pero en el camino Dios puso gente que estaba con él. ¿Sabe? Siempre hay gente que está con nosotros. Aunque perdamos a esa persona tan querida, ese reino, ese ministerio, ese trabajo, esos bienes materiales, aunque perdamos lo que perdamos, hay gente preciosa que está allí, pase lo que pase en nuestra vida, ¿no? Y esa gente es muy valiosa. Y una persona que estaba con David era Usai. Usai, dice aquí versículo 16, aconteció que cuando Usai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Ahora, no se quede con esta frase. Dije que es amigo de David. ¿Cómo viene con Absalón? Quizás el hermano Héctor también lo citó la semana pasada, y al principio de este capítulo 16, dice que Usai era un amigo de David, y también era como un consejero para David. Pero cuando él viene con David, que está huyendo, David le dice algo muy interesante. Le dice, no vengas conmigo porque tengo que cuidarte yo a ti. Era un hombre ya anciano. Y dice David, mejor quédate aquí en Jerusalén. Y Usai le dice, no, yo estoy contigo. ¿Cuánta gente está así de leal a Dios, a la obra, a un matrimonio, a un trabajo, a un ministerio, a una nación? Hay gente que es muy leal. Y dijo, yo estoy contigo.
Pero David le dijo, quiero que te quedes porque me eres más útil cerca de Absalón. Y quiero que tú te presentes con mi hijo y le digas que lo vas a servir. Por eso es que él hizo esto. ¿Ya? ¿Ya perdonamos a Usai? Bueno, perdone a Usai porque parecía que era malo. Pero Dios le dijo esto a través de David y Usai le dijo, ¿qué quieres que haga? Y dijo, David, quédate con mi hijo. Y había dos personas más, una fiel y otra no fiel, Sadoc y Abiatar, dos sacerdotes que también iban con David. Y David les dijo, quédense también, ustedes son los videntes de Dios. Quédense con mi hijo y quiero que todo lo que él haga, ustedes me reporten porque yo no quiero matar en la guerra a mi hijo. Cuando alguien tiene talento, se nota, ¿verdad? David era un militar muy avesado, entonces él sabía que tener espías era algo muy bueno. Aunque estaba huyendo, dejó a alguien allí, pues monitoreando, ¿no?, la situación. ¿Se da cuenta la inteligencia que Dios da a la gente de Dios? Es importante. Entonces, tanto Usai como Sadoc y Abiatar estaban con David, pero se quedan como estando con Absalón. Entonces, hay gente que nos ama y que a pesar de la crisis está con nosotros. Algo muy importante, hermano, Dios está con usted, pero también nosotros estamos con usted. Sus hermanos en Cristo tenemos que estar con usted. Su familia tiene que estar con usted. El diablo nos engaña mucho con la soledad y decimos, es que estoy solo. Mire, hay quienes estamos solos porque no hablamos. Si alguien no dice su necesidad, pues ¿cómo vamos a hacer su necesidad? Y hay gente que está así, dice, pues no me visitaron. ¿Y por qué no nos avisó? Pues no sé. Pues hermano, Dios sabe, pero nosotros todavía estamos muy atrasados en cuanto a Dios. Necesitamos que nos avisen sus necesidades, ¿no? Pero en cuanto alguien nos avisa una necesidad, ¿qué hacemos? Vamos, nos presentamos, oramos, le damos un abrazo, le damos una ayuda, porque somos una familia. Entonces no se sienta solo, usted no está solo, usted no está sola. A lo mejor usted es demasiado aislado y tiene que aprender a comunicar y tiene que aprender a dar tiempo a la amistad, tiene que aprender a comunicar sus necesidades. Entonces hay que hacerlo, pero nadie está solo. Seríamos unos malos cristianos si alguien tiene una necesidad y le decimos no tengo tiempo o no me interesa. A veces no podemos ir de inmediato, pero en cuanto podamos, y varios miembros del cuerpo de Cristo se presentan cuando hay necesidad, ¿verdad? Es que cuando usted esté en alguna crisis, llame y pida que alguien vaya y vamos a hacerlo y vamos a orar porque somos una familia. Entonces, no lo vamos a poner de espía, esto no se preocupe, eso no vamos a hacerlo. Pero David lo hizo, dejó 3 espías y él se fue huyendo, pero era una estrategia de guerra. Ahora, el versículo 17 es muy interesante porque presenta un reclamo. Absalón le dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Mire, la gente es tan perversa que critican a los demás cuando ellos son peores que los demás. ¿Quién era Absalón? El hijo que quería matar a su papá y le reclama a un amigo. Fíjese cómo no nos damos cuenta de nuestra necesidad tan terrible y sí vemos la de los demás. Ahora, ese absalonismo lo tenemos todos. Yo veo muy bien los errores de los demás, pero no veo los míos. Y pondero que cómo los demás son capaces de hacer esto y yo he hecho cosas peores. Por eso dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aquí no hay nadie que diga, yo soy una blanca paloma, yo soy lindo. No, Dios nos ha redimido, nos ha cambiado, por su misericordia está con nosotros. Pero hemos hecho cosas malas y cosas terribles. Absalón estaba haciendo algo terrible y le reclama a otro que es menos malo que él. Así somos los humanos, ¿no? Entonces Absalón le dice, ¿cómo es posible que tú eras el amigo de mi papá? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? ¿Y por qué no se daba cuenta que él estaba matando a un rey? Él estaba en contra del ungido de Jehová. Entonces, hermano, esto es muy importante porque la gente igual ve los errores de los demás y los pecados de los demás y no ve su propio pecado. Entonces, es un gran error el no notar que yo también he fallado. Cuando nos toca levantar a alguien espiritualmente, no olvidamos que nosotros también hemos caído. No lleguemos con ese sentido de superioridad. Yo soy mejor que tú, yo estoy mejor que tú, yo soy tan lindo y tú estás tan mal. No, eso es terrible. Tenemos que llegar con humildad, recordando que nosotros también hemos fallado delante del Señor. Y decirle, hermano, vamos a orar. Y yo también he fallado seguramente, pero si tú estás fallando, vamos a orar hasta que Dios te saque de esta crisis. Pero no llegar con un sentido de yo soy mejor que otros, porque eso es solamente carnalidad y es vanidad. Dice el versículo 18, pues que Usai respondió a Absalón, no, sino de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Esto es un engaño.
fue una mentira, ¿verdad? La mentira nunca viene de Dios ni es buena, pero en este momento Husai le dijo una mentira a Absalón para quedarse y vigilarlo. Como consejero y amigo de David, ahora quería ser consejero y amigo de Absalón. Ahora, Dios usa a esta persona, aunque está diciendo una mentira, porque tiene un propósito grande, que es guardar la vida de David. En nuestro caso, la mentira no debe ser parte de nuestra ética. Sin embargo, en la política se da mucho, en las cuestiones de las guerras, mucho más. Y en este caso, Husai le dice esto a Absalón: me quedaré con aquel a quien Dios elija, y los varones de Israel, y además el pueblo esté con él. ¿Usted cree que Dios escogió a Absalón? No, pero dice Husai, al que Dios elija. Y eso no era falso, era cierto. No eligió Dios a Absalón. Y no iba a estar con Absalón, pero Absalón ahí tenía su punto débil. ¿Sabe cuál es el punto débil de mucha gente? El ego, ¿verdad? La vanidad, el reconocimiento. Que nos digan, yo estoy más contigo que con el otro. Eso está terrible, porque nos encanta el halago. Pero el halago es bonito en un sentido de amor, en un sentido de fraternidad. Pero el halago con una finalidad política no viene, por supuesto, de parte de Dios. Y a Absalón le encantaba que le dijeran, yo te amo más a ti que a David. Y le tocaron un punto de su debilidad y su soberbia, y se lo creyó. Y él dijo, bueno, entonces este amigo de mi papá ahora se queda conmigo. Qué bueno que estoy ganando hasta los amigos de mi papá. Él no discernió que le estaban engañando. No es algo bueno engañar, pero hermano, así es la situación cuando andamos en nuestro ego. Tenemos que aprender a discernir la verdad, y de esto hablaremos también la próxima semana. Ahora, algo importante que tenemos aquí es que parecía que estaba ponderando a Absalón. Le hace sentir como que Dios lo eligió a él. Dice, yo estaré con el que elija a Dios. Pero también le da un reconocimiento al que eligiere, ¿quién? Este pueblo. Sabe que la Vox Populi no es Vox Dei siempre. No siempre. La gente puede, en su popularidad, en su mayoría, decidir cosas que están mal. Y entonces él dice, a los que Dios elija y al que el pueblo elija. Dios no eligió a Absalón, pero el pueblo sí lo eligió. Todo el pueblo traicionó a David y ahora estaba con Absalón. Y ser popular no siempre es estar en la verdad, no siempre. Hay veces que hay mucha mentira detrás de esto, ¿no? Pero Absalón estaba muy encantado con el halago de un anciano que le dice, yo te amo más a ti que a tu papá. Por eso tenga cuidado. El halago nos bendice un momento y de inmediato se lo dejamos a Dios, porque Él es quien merece la gloria. Pero si nosotros andamos buscando halagos, si nosotros andamos buscando reconocimiento, podemos caer en muchos errores, como el error de Absalón. Ahora, el versículo 19 dice también algo interesante. ¿Y a quién habría yo de servir? No es a su hijo. Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. O sea, se puso a su servicio, pero estaba como un espía del rey David. Entonces, en la política, en la economía, en las cuestiones sociales, se dan mucho estas mentiras, hermano. Lamentablemente. Lo malo es que hay gente que no discierne la verdad y la mentira. Y hay a quienes hasta les gusta la mentira, con tal de oír cosas bonitas, aunque no sean bien fundamentadas, y Absalón estaba en esa condición. Lo convenció Husai, estoy contigo. Así como serví a tu papá, te voy a servir a ti. Como estuve delante de él, voy a estar delante de ti. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, porque el único que nos da el lugar y la bendición es Dios. Los hombres que hoy están con nosotros, tal vez mañana estén en contra de nosotros. O por lo menos ya no estén con nosotros, ¿no? Por lo menos. Entonces, hermano, amamos a la gente, disfrutamos a la gente, pero el único que es perfectamente seguro es Dios. Él nunca nos va a traicionar. Ahora, en cuanto a esta ayuda, por favor, hermano, déjese ayudar. Por ahí se ha hecho muy popular la frase, ni cómo ayudarle, ¿verdad? Se ha hecho muy popular porque hay gente que se cierra y necesita ayuda, pero no la pide. Y sabe que está mal, pero no cambia. Y entonces hay un problema de destrucción. En ciencias y en filosofía se llama el principio de la entropía, ¿recuerda? El hecho de que algo se va a destruir. Que aún lo que hoy estamos viendo en el mundo está en un proceso de descomposición. ¿Ya se dio cuenta que todo se está descomponiendo? Todo se corrompe, se echa a perder, va mal. Las promesas del hombre son vanas. El hombre a veces tiene buenos deseos, pero tiene malos principios y entonces no funciona. Y a veces cosas que parecían estar bien, ya no están bien.
Y entonces las cosas se deterioran, se envejecen, dejan de funcionar. Aún las personas dejamos el amor cuando no somos leales, dejamos el amor perder y entonces ya no hay lo mismo que antes esperábamos. No sé si le ha pasado a alguien que busca a un amigo que usted cree que le va a ayudar mucho y el amigo ya ni lo reconoce a usted, ni se acuerda de usted, ¿no? O dice, ay, ¿cómo te quiero? ¿Pero cómo te llamas? Dice, ¿y tú eres el que me quieres mucho? Dice uno, bueno, ¿verdad? ¿Cómo serán los que no me quieran? Pero entonces, esto pasa con la gente. La gente puede fallar, pero en medio de los que traicionan, aún un país traicionó a David, Dios puso gente fiel que ayudó al rey, porque todavía era el plan de Dios bendecirlo, ¿sabe? Todavía es el plan de Dios bendecirlo a usted. Dios tiene bendición para usted, hermana, para usted, hermano. Y en medio de esa bendición está la gente leal, la gente linda que llega y nos puede ayudar. Hay personas que tienen el don de ayudar a los demás. Les da mucho gusto ayudar. Hay quienes no ayudan ni a su familia, pero hay quienes sí quieren ayudar. Entonces, hermano querido, aquí en la iglesia hay gente que lo quiere ayudar. Dios difícilmente se presentará en una teofanía, si Él quiere lo puede hacer, o difícilmente mandará ángeles y mandará truenos y trompetas, pero ya está aquí el pueblo de Dios para bendecirlo a usted. Hermanos y hermanas que lo van a aconsejar, hermanos y hermanas que lo van a visitar, gente que lo quiere escuchar, gente que le quiere acoger, pero falta que usted haga caso, que usted se deje ayudar y que no se quede solo. Tenemos que superar esa neurosis de la soledad. El hombre se siente solo, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de habitantes y la gente se siente sola? Hay gente aquí en la iglesia que se siente sola. Se siente usted solo porque quiere, hermano, porque hay gente que sí lo ama o lo amamos y queremos estar con usted, pero usted rompa esa burbuja de estar aislado y de no ser ayudado y va a ver si no hay gente que ayuda. A nivel de testimonio, todos los que tenemos años en Cristo, sabemos que en los tiempos de crisis Dios ha mandado gente preciosa a estar junto a nosotros, ¿verdad que sí? Dios ha sido bueno, hermano. Yo no sé, pero no hay otra intención, pero cuando hemos estado enfermos, hay gente que va hasta nuestra casa y que nos quiere hacer la limpieza y que nos lleva la comida. Y esto nos quebranta el corazón. Y decimos, gracias Dios. Porque cuando yo no puedo, otros que pueden llegan y me ayudan. Cuando yo me siento solo, alguien me habla por teléfono, o alguien me visita, o hay alguna situación, y allí está la mano de Dios. Cada persona que está aquí es la mano de Dios para usted. Reconozca eso y déjese bendecir. Salga de su estatus de aislamiento y déjese amar. Por ahí decía un médico muy sabio, los médicos a veces podemos sanar, casi siempre podemos escuchar, pero siempre podemos consolar. Eso está tremendo, ¿no? Ahora, los cristianos tenemos que ser así, hermano. No es que yo siempre tengo las soluciones a todo, no es que con que yo me presente y lo que voy a decir va a ser la solución para la gente, no, pero con el simple hecho de presentarnos, de abrazar, de llorar con la gente, de darle nuestro afecto, estamos mostrando la gracia de Dios para ellos. Así es de que dejemos que la gracia de Dios nos bendiga a través de los demás. Cuando alguien le ofrezca ayuda, recíbala, porque a veces somos tan soberbios que dijimos, no necesito nada. Está usted más necesitado que nada y dice, no necesito. Necesita arrepentirse y lo demás también, porque sí hay que recibir la ayuda. Déjese querer por los demás, hermanos. Háblenos por teléfono, no adivinamos, no tenemos el don de la adivinación telefónica, no lo tenemos. Y si no nos comunica su necesidad, difícilmente nos vamos a enterar. Ahora que ya hay redes sociales y de todo tipo, pues ya la gente se entera por muchos medios, pero aún así, hermano, aprenda a comunicar su necesidad. Cuando quiera ser visitado, pida visita, pida atención. No diga, es que a mí nunca me han visitado. Vaya y pida la ayuda a cualquier persona y verá si no va a tener ahí como 10 o 12 apóstoles que llegan y van a estar ahí con usted. Prepare 12 cafés, por favor, hermano, bien cargados. Entonces, ¿de qué van a llegar? Van a llegar, pero usted tiene que pedir la ayuda, usted tiene que recibirla. No sé cuándo nos ha pasado que no tenemos ni un centavo, a veces ni para pagar el desayuno pro construcción. ¿Le ha pasado? Mire, sí nos ha pasado, hermano.
Y hay gente preciosa que no sé cómo Dios les da palabra de conocimiento. Dicen, yo te invito. Y hermano, nos quebranta el corazón también. Pero allí está la gracia de Dios. Gente que se interesa por nosotros, que nos abraza, que nos corrige, que está con nosotros allí. Es una bendición de Dios. Y tenemos que aprender a compartir la vida con la gente. No todo es don del Espíritu Santo y lenguas. Hay muchas otras cosas del amor que debemos tener con nuestros hermanos. Cuando usted recibe a la gente que llega con una sonrisa, usted es la mano de Dios para esa gente. Por favor, no le haga caras feas. Ya el diablo se las hace y usted le ayuda. Pues ¿con quién está usted, hermano? ¿Con quién militas? ¿Ah? Por gente, ya pensamos que te hayas muerto, hermano. Sí, ¿verdad? Nada más vienes cuando es Navidad. Pues mire, deje que venga aunque sea Navidad, hermano. Luego está rebaseo aquí en Navidad. Entonces hay que dejar que la gente venga. Abrácelos, ámelos, acérquese. Tenemos que dejar de ser tan hoscos y tan exigentes con los demás y dejar lugar al amor del Señor. Yo no siempre tengo que corregir a la gente. El que hace esa labor es el Espíritu Santo. Pero lo que siempre tengo que hacer es amar a esa persona, darle tiempo, abrazarlo. No le dé miedo abrazar a alguien, Tenemos medidas de respeto, no abrazamos a la gente faltándole el respeto, pero tenemos que dejar que la gente nos abrace, que la gente esté con nosotros, ¿no? Y hermano, es el amor de Dios para nosotros. Ningún cristiano está solo. Dios está con nosotros y todo su pueblo también está con nosotros. Y tenemos que dar lugar a eso. Gastar mi dinero para darle de comer a otro, agarrar mi capa y dársela al otro porque no tiene, visitarlo en el hospital, estar cuando tiene una necesidad, hacer la limpieza de su casa, darle algo para sus hijos. Hermano, todo esto es la mano de Dios. Usai le dijo a David, yo estoy contigo y voy a hacer como que te traiciono, pero yo voy a estar contigo, pase lo que pase. Hermano, no sé cuántos podríamos decir, estoy contigo, pase lo que pase. Lo único que no podemos dejar pasar es el pecado. Cuando la gente cae en el pecado, ya no podemos tener esa comunión, pero seguimos orando por ellos, seguimos amándoles. Pero a todos los hermanos en Cristo, hermano, tenemos que dar lugar a la ayuda. Despertemos a la necesidad de ayudar. No nada más es mi necesidad, mi casa y mi coche y mis gastos, es lo de los demás. Y cuando yo comparto y doy, hay una bendición muy grande. Tengo que aprender a ayudar a los demás. David estaba tan deprimido, tan derrotado, tan triste, tan preocupado, porque su hijo lo podía matar, pero Dios puso gente que le ayudó a ser consolado. ¿Sabe? Dios tiene gente preciosa que nos consuela con sus palabras, con su consejo, con su presencia, con su sonrisa. Es muy importante aprender a ayudarnos. Juzguemos menos y ayudemos más, porque eso es el cristianismo. La tercera circunstancia en una gran crisis se llama violencia. Violencia. Y hermanos, desde que el hombre cayó delante de Dios, nuestros primeros padres le creyeron más al diablo, como muchos lo siguen haciendo hoy, y dudamos de Dios y comemos lo que no hay que comer. Desde ahí venimos enfermos y tremendamente mal, y somos dados a la violencia. No sé hasta dónde cada uno de nosotros tenemos un testimonio de que o fuimos gente violenta o recibimos la violencia de otros, pero todos hemos estado en ese camino, hermano. Y aquí pasa algo terrible. Dice la palabra de Dios, versículo 20, que Aitofel era un consejero tan importante porque todo lo que él decía era bueno cuando estaba con Dios. Pero ¿sabe qué es lo malo? Los consejeros se dejan corromper. Y eso es terrible. Y Aitofel se dejó corromper. Y cuando vio que Absalón prosperaba, se fue con él como su consejero, y Absalón se sintió otra vez fortalecido porque era tan egocéntrico. Dice, ya está Usai, amigo de mi papá, Sadoc, Abiatar, y ahora el gran consejero Aitofel está conmigo. Yo estoy bien, porque es lo que la gente piensa, ¿no? Y entonces vino Aitofel y dice que Absalón le dijo, versículo 20, da tu consejo sobre lo que debemos hacer. Mire, hermano, el ser consejero es un asunto verdaderamente serio. Hay mucha gente que quiere ser consejero
y no tiene ni las credenciales, ni la fidelidad, ni el conocimiento de la palabra para ser un consejero. Quizás muchos de nosotros hemos sido víctimas de expertos que hacen mal las cosas. ¿Se da cuenta que hay expertos que hacen mal las cosas? Uno pensaría que la va a hacer bien porque es un experto, pero los expertos fallan. Y entonces este experto falló tremendamente delante de Dios. Y entonces por su interés de estar con el rey, por el beneficio económico y político, dio un muy mal consejo. Ahora, hermano querido, realmente un siervo o una sierva de Dios debe temblar antes de dar un consejo. Cuando alguien viene con una crisis, no tenemos las respuestas así, vienen de Dios. Pero personalmente estamos orando internamente, ¿qué le digo a esta persona? Yo que soy tan torpe, ¿qué le voy a decir? Señor, ayúdame, ¿qué le debo de decir? Honestamente, un consejero cristiano tiene que ser así. Pero cuando caemos en la soberbia y en el beneficio económico, Ahitofel se dejó seducir por esto. Y le dice ahora el nuevo rey de Israel, Absaloncito, tan lindo, le dice, danos tu consejo. Y Ahitofel, hermano, dio uno de los peores consejos de la historia. Por eso, si yo no soy consejero, mejor ni me meto a aconsejar a nadie, porque puedo dar históricamente lo peor de los consejeros. Y este hombre lo hizo, versículo 21. Y ese consejo fue de violencia. Dice el versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo que te está aquí se dará cuenta que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. La violencia sexual es una espantosa realidad, pero no justifica que sigamos sus principios y nos apartemos de Dios. El daño más grave que nos pueden hacer es matarnos, ¿verdad? Ahora que hay tanta violencia, tantas formas en que matan a la gente, la peor agresión a un cuerpo es que nos maten. Y muchos decimos, si me dan un balazo o con un arma blanca o de qué manera un vehículo me pueden matar, es la peor agresión matarlo. Pero un poquito abajo de la agresión del asesinato está la violación sexual, porque también lastima nuestro cuerpo. Ahora, este tema es difícil de tratar por muchos aspectos, pero Dios en su perfecto plan puso la vida sexual entre un hombre y una mujer en una relación monógama, permanente y bendecida, como parte de su plan para la iglesia. Porque dice que así como el hombre debe de cuidar y amar a la mujer, y la mujer de unirse y de amar a su esposo, así es como Cristo ama a la iglesia. Entonces, ¿el sexo es algo santo o no? Perfectamente santo. Y en el plan de Dios, y en el tiempo de Dios, y en mi matrimonio, y no en lo que la gente dice y piensa. Pero muchas personas han sido víctimas de violencia sexual. Y ahí vemos la perversidad del hombre, porque Absalón mató a su hermano porque violó a Tamar, su hermana de Absalón. ¿Una violación o no? Es una violación. ¿Y qué hizo Absalón? Violó a 10 mujeres. Entonces, hermano, tengamos una santidad sexual delante de Dios. Yo tengo que ser limpiado de toda la basura sexual que escuché y que tuve. Hay una gran culpa en los padres que descuidan sexualmente a sus hijos. Por favor, no encargue a sus hijos con nadie, hermano. Usted es el encargado de sus hijos. Yo lo digo con mucho amor, pero hay gente que nos ha dicho, ¿por qué no nos dejan a su hija? Porque no. No crea que no confío en usted o no creo. Es que es mi responsabilidad. Solamente que me esté muriendo. ¿O cayó un partido de la América? No. Jamás. No le voy a ningún equipo, hermano. Yo soy del cielo, no soy de aquí.
Hermano, ninguna invitación, ni parque, ni cine, ni diversión es motivo para que yo deje a mis hijos. ¿Está de acuerdo con eso? Porque se nos ha hecho una facilidad terrible y malévola dejar a los niños con quien quiera. ¿Y quiénes son los principales que violan niños en las casas? Pues los parientes cercanos, hermano. El tío, el primo, el sobrino, hasta los papás. Entonces tenemos que dejar que Dios nos limpie sexualmente. Si usted fue víctima de incesto, venga a Dios, necesita una ayuda urgente de ser limpiada o limpiado de eso. Si empezamos con el abuso homosexual, que es una deformación de la sexualidad, nadie nace homosexual, es una deformación espantosa que viene desde algunos abusos de los que fuimos víctimas, tenemos que ser restaurados, ¿de acuerdo? Hay instituciones que se dedican a ayudar a la gente, y si la gente en la iglesia se deja, también en la iglesia podemos ayudarle, pero tenemos que aprender que no es el camino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en la sexualidad como violencia? Se da más en los hombres, ¿no? Someter a la mujer y golpearla y hasta medio asfixiarla y matarla para tener un orgasmo. Esto pasa, ¿no? Sin embargo, es una perversidad. Dios nos tiene que rescatar de esto. Y si usted quiere ser ayudado, hay gente preparada aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, pero tenemos que ser ayudados. No está bien quedarme así. ¿Qué culpa tenían las 10 concubinas de estar allí? Pues ninguna. Pero Absalón, con un mal consejero, le dijo: si tú violas a las concubinas de tu papá, van a ver que eres aborrecible a tu papá y entonces vas a ser fortalecido. ¿Es justo lastimar a 10 mujeres por un aspecto político? Querido hermano, no se deje lastimar. Las preciosas mujeres que están aquí, no se dejen lastimar, pero den lugar al tiempo de Dios y a la gente de Dios para una vida sexual sana, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el asunto empeoró porque esta violencia se hizo pública, versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿A qué le suena esto? Es exhibicionismo, ¿verdad? ¿Se da cuenta que hoy hay un gran exhibicionismo? ¿Por qué no estamos de acuerdo con la pornografía? Porque la vida sexual es entre el hombre y su esposa, nada más. Nadie más tiene que meterse, ni decir, ni observar, a menos que sea un médico o un sexólogo. Pero hoy la gente anda metida en la vida sexual de todo el mundo. Y parece que sugerir escenas sexuales vende muchos productos, ¿no? Y la gente se exhibe y se pone allí y se ve algo muy público. Lamentablemente las bellas artes están llenas de pornografía. Y cuando uno ve alguna obra preciosa de cualquiera de las bellas artes, no falta que metan allí el tópico pornográfico y se siente mal, ¿no? La pornografía no viene de Dios, por supuesto que no. ¿Cuántas vidas cuesta? ¿Cuántos abusos cuesta? Entonces yo tengo que cancelar esas cosas delante de Dios. En alguna ocasión un pastor nos decía algo muy interesante. Incluso hombres y mujeres que van a eventos cristianos, en hoteles donde les dan eventos allí, ven pornografía. ¿Cómo ve? Y eso ahora se registra todo, ¿no? Ya ve que se registra hasta el aire. Y entonces este pastor panameño decía que cuando él llegaba a un hotel sin su esposa, muchas semanas sin estar en su casa, él decía: Señor, yo cancelo todo en tu nombre. Y los canales pornográficos no quiero ni verlos. Y veo noticias o veo deportes, otra cosa que no tenga que ver con ese aspecto. Entonces, ¿hay que cancelar o no hay que cancelar esas cosas? Porque se vende como una escena sexual. Y ante un terrado exhibieron allí esta escena grotesca de abuso sexual. Pero todo está por la maldad del corazón del hombre. Sin embargo, no es esto razón para que los hombres caigamos en cosas desviadas, y tampoco las mujeres. Tenemos que ser sanados y bendecidos. Ahora, dice el versículo 23, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Era hábil el consejero o no era hábil? Era muy hábil. Lo malo es que comprometió su habilidad por el dinero, por la política. ¿Y sabe qué, hermano? No comprometa su habilidad. Lo que usted hace de bueno, hágalo por Dios hasta que usted se muera. Sígalo haciendo, pero no busque quedar bien políticamente o económicamente o por un puesto o por lo que sea,
hacer daño a otras personas. Porque sí hay consejeros que tienen ese alcance, en todos los ámbitos: matar, dañar, violentar, dar abuso sexual y todas esas cosas. Pero Dios tiene para nosotros un plan diferente. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos: Señor, estamos en tus manos? Si usted tiene una crisis hoy, hermano querido, huya, deje perder lo que tenga que dejar perder, porque le está haciendo daño a usted, o a otras personas, o a sus hijos, o a su vida. Hay que soltar. ¿Habrá algo que usted no ha soltado en esta tarde, hermano? Y Dios le ha hablado. Yo no sé su vida, pero Dios sí la sabe. Entonces, si usted tiene que soltar algo, suéltelo. Suelte dolores, suelte temores, recuerdos, angustias, resentimientos, odios. Suelte personas que le están haciendo daño. Suelte circunstancias, bienes materiales. Es mejor, decíamos, perder mi casa que perder mi vida, o regresar el coche que me metan a la cárcel, ¿no? Entonces, pierda lo que tengan que perder, pero confiando en que Dios está con usted. Tiene que huir, lo están acosando en su trabajo, hay problemas con su familia, deje esas cosas y no enfrente, no genere más violencia. Hay que soltar, es mejor soltar. Lo segundo es la ayuda. Déjese ayudar. Hay gente hermosísima aquí mismo, en este precioso lugar, que lo ama y que le va a ayudar cuando usted lo solicite, pero déjese ayudar. Reciba la ayuda de la gente adecuada. Y lo último, si usted ha sido víctima de violencia, pida perdón a Dios, perdónese usted mismo y perdone a los demás. Y si no puede solo, busque ayuda espiritual, porque tenemos que soltar esa violencia que nos ha hecho tanto daño. Podemos orar, hermano, ahí en su lugar, en el altar, huir, recibir ayuda y sufrir violencia. Son 3 aspectos que vivió David, pero a pesar de todo, Dios estaba con él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra preciosa, Señor, porque de verdad es algo maravilloso observar cómo tú sabes todas las cosas, Señor. Y no fue tu plan, Espíritu Santo, registrar la revuelta de Absalón y la huida de David como un hecho histórico aislado. Hay muchas enseñanzas para nosotros, Señor. De Absalón aprendemos a no traicionar a nuestro padre, no traicionar a un rey, no traicionar a una persona puesta por ti, Señor. Y tu palabra dice que tú pones autoridades políticas, autoridades sociales, autoridades académicas, eclesiásticas. Dios, ayúdanos a aprender a respetar a quienes están funcionando. Si alguien traiciona sus principios, si alguien traiciona su nación, si alguien violenta el don que tú le has dado, habrá formas en que pueda ser sancionado, Señor, pero nosotros no podemos traicionar como Absalón lo hizo a el rey David. Lamentamos mucho, Señor, que en esta huida David se vio víctima de una traición de todo el país, todos los soldados, todos los guerreros. Todas las familias que estaban con él, ahora estaban con Absalón, Señor. Y no tenemos miedo a perder el reinado, un palacio, a perder la economía, el poder. Podemos perder cualquier cosa, Señor, si en medio de todo te seguimos buscando a ti. Si alguna persona aquí hoy tiene que huir, Señor, tiene que dejar alguna relación, algún dinero, algún bien material, tiene que dejar cualquier cosa, te pedimos que nos des sabiduría para dejarlo, Señor, con tal de no complicar más la deuda, con tal de no complicar más la situación, Señor. Si algo perdemos, tú eres nuestro Padre y nos lo puedes restituir si tú quieres, Señor. Tu palabra dice: el que me sigue y deja padre o madre o hermanos o casa, le daré 100 veces eso y la vida eterna, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Señor, bendito Dios. Aun si en nuestra salud por enfermedad sentimos que no podemos ya servirte o estamos con algún diagnóstico fatal, nosotros confiamos en tu palabra, Señor. Aun el día que nos vayamos de este mundo, nos vamos a ir gozosos porque nos diste la oportunidad de servirte, de conocerte, Señor. Hemos perdido familia, hemos perdido bienes, pero en medio de todo, tú sigues con nosotros, Señor, y aún vamos a crecer espiritualmente y a madurar, que la fe cristiana no nada más es recibir, no nada más es prosperar, también es perder en ocasiones, también es venir a menos, también es demeritar nuestro cuerpo, los bienes, pero al perder, Señor, ganamos, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a huir de esas cosas que nos hacen daño y que tenemos que
aprender a dejarlas. Lo segundo, Señor, es la ayuda. Qué maravilloso fue que en medio de la crisis de David, ya ha entrado en años, débil, ya no el guerrero joven, ahora un hombre con muchos errores cometidos en su vida, también tuvo gente que le ayudó. Hubo un Usai Arquita, hubo un Sadoc, hubo aún un Abiatar en su momento que prometieron ayudarle. También nosotros tenemos ayuda, Señor. Nadie está solo aquí en la iglesia, nadie está solo en medio de nosotros, porque donde haya una iglesia cristiana es un lugar donde tenemos que ayudarnos, visitar al enfermo, ayudar a la persona que vino a menos, darle una despensa, regalarle algo de ropa, darle alguna ayuda. Lo que tengamos que hacer, Señor, es una grande bendición, porque tú nos das la gracia de hacerlo, Señor. Si alguien es muy solitario y no sabe compartir, ayúdanos a compartir nuestra necesidad, a comunicarlo con gente cercana, gente que amamos, Señor. Y aquí hay gente preciosa que ha visitado, que ha dado, que ha ayudado, que ha ido de noche a dar un consejo, a dar un consuelo, Señor. Hay gente preciosa que aprende a ayudar. Nosotros como cristianos tenemos el compromiso de ayudar a los demás. Aun si una persona no nos dice su necesidad, vamos a ir a su casa a visitarlo, le llamaremos por teléfono, le mandaremos un mensaje, haremos lo que sea para que sepa que le amamos, que nos duele lo que le está pasando, que nos preocupa y que cuenta con nosotros, Señor. Necesitamos ayudarnos. David tuvo una victoria al ver que hubo gente que le ayudó, aunque eran pocos en número, pero estaban ahí para ayudar. Ayúdanos pues, Señor, a que nosotros siempre bendigamos a los demás compartiendo su necesidad, que nadie se sienta solo. Si alguien es víctima de la soledad, hay algo mal espiritualmente en su vida. Tenemos que aprender que estamos en el cuerpo de Cristo, Señor, y nos ayudamos unos a los otros como miembros, con unidad, como coyuntura, Señor, como huesos, como un cuerpo que está integrado para ayudarse mutuamente. Señor, y también cuando haya violencia, muchos de nosotros hemos sido víctima de ella o hemos sido victimarios, Padre. En este momento te pedimos que nos limpie, Señor, de todo mal recuerdo, de toda violación, de toda cuestión sexual. Qué difícil es hablar de las concubinas violadas por Absalón. Fue una situación política, una situación espantosa, pero ahí vemos que Aitofel la aconsejó mal. Hay gente que se siente consejero, o personas que tienen un cargo académico o político, aún religioso, pero dan consejos equivocados. Ayúdanos a buscar en tu palabra el buen consejo, Señor, y que si ha habido violencia, tú nos perdones por haber sido gente violenta, pero que también nos sane, Señor. Ningún hombre ni ninguna mujer tiene que quedarse como alguien violentado sexualmente o violado o en incesto o en algún tipo de abuso. Tú nos sanas, Señor, para que vayamos adelante, porque tú eres bueno, Padre, y en medio de todo tu amor nos va a restaurar. Hay restauración para los que tienen una necesidad personal por haber sido violentados sexualmente. Y ayúdanos a cuidar a nuestros hijos, Señor, a nuestras hijas, a ponerles límites, y que los hijos entiendan que los límites son para bendición de ellos, y que nosotros tenemos, Señor, un amor tan grande por ellos, pero no queremos que sean víctimas de ninguna cosa atroz de las que hoy estamos viendo que suceden. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bien, hermano, si usted quiere sentarse, vamos a compartir algunas necesidades que tenemos.